Elizabeth Jiménez Aquino, Maestro, eh, el maestro, perdón. Héctor Garza es socio del Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales. Es experto en aspectos ambientales e inmobiliarios asociados con el desarrollo y financiamiento de proyectos, incluyendo obtención de autorizaciones ante autoridades federales, estatales y municipales, manifestación de impacto ambiental, auditoría ambiental, evaluación de impacto social, evaluación de impacto en derechos humanos, consulta previa, libre e informada, principios de Ecuador y estándares de desempeño IFC, derecho de la salud, cambio climático, contaminación y remediación de suelos, economía circular y legislación agraria. Es pionero en EIS, EIDH y CPLI en México, habiendo asesorado y participado en la primera CPLI, que es la consulta previa, libre e informada con el pueblo Huixárika, así como las primeras Wirrárica, Huixárika, Wirrárica, con doble R. Hui- Lo que pasa es que así se escribe, pero es Ok, Wirrárica. gracias. Sí. Gracias por la corrección. Así como las primeras evaluaciones de impacto social y evaluaciones de impacto en derechos humanos en la historia de México. Su práctica incluye litigio administrativo y constitucional con énfasis en derechos humanos, derecho indígena, derecho ambiental y apropiación cultural. Héctor ha encabezado la defensa de los derechos de diversas comunidades indígenas, entre las que destacan Cayapulco, San Jerónimo Acaba Lídice, de parar. Yo me imagino que fue para allá. Ritari, Lacandones y Mayas Cruzo O. Me imagino que entró a la oficina porque se fue caminando para allá. Por otro lado, Elizabeth Jiménez Aquino, ella cumplió sus estudios en ciencia política en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Unidad Iztapalapa, y tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México. Actualmente cumple con la maestría, está cursando la maestría en Derechos Humanos en la Universidad de La Rioja de España. Es coordinadora de sustentabilidad en el Centro de Investigaciones Interculturales Jurídicas y Ambientales, SC. Es especialista en la elaboración de evaluaciones de impacto social, planes de gestión social y desarrollo comunitario, estudios de impacto en derechos humanos, prefactibilidades sociales y peritaje en impacto social, implementación y diseño de los planes de gestión social, auditoría social, informes de implementación del plan de gestión social a la CENER, cumplimiento de IFC y principios de Ecuador y evaluaciones en impacto sociocultural. Trabajó con grupos indígenas en la Ciudad de México como otomíes y mazahuas y municipios de Chalco y Valle de Chalco en el Estado de México, michés, tlapanecos, zapotecos, mixtecos y nahuas, para el diseño de proyectos productivos. Y en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Área Metropolitana, apoyando en los programas productivos, empoderamiento a la mujer indígena, sensibilización a funcionarios públicos en temas indígenas, además de participar en el proceso de consulta indígena para una ley indígena en el Distrito Federal, donde se contó con la participación conjunta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Asamblea de Pueblos y Barrios Originarios y Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Bienvenido Héctor y Elizabeth. Muchas gracias Isabela por la presentación y muchas gracias a todas las personas presentes. También Eli, ya te veo por ahí. Eli, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y pues un gusto estar con ustedes y con Héctor, claro, por supuesto. muy bien. Pues pues vamos a iniciar con la presentación. Le voy a poner aquí en modo presentación y les pongo compartir. Listo, compartir, modo presentación. Ahí la ven, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ahí se ve. Ya aparece. Ok, perfecto. ¿Saben qué? Voy a aprovechar para enviarle esta última versión a Eli, este, para que la tenga a la mano. Perdón, pero más vale que la tenga Eli por si pasa cualquier cosa. Ya saben que luego con la tecnología.
Muy bien, ya está. Listo. Muy bien. ¿Ya la pueden ver? Ahora sí, muy bien. Bueno, pues, bienvenidas otra vez todas las personas presentes. Yo soy Héctor, y también por acá nos acompaña Eli. Vamos a tratar de platicar un poco, es una embarrada, y este es un, como dicen los americanos, un word of warning, inicial. Es imposible que en una sola sesión se platiquen todos los temas referentes a esta nueva rama del derecho, el derecho indígena. No hay manera, no hay poder humano. Literalmente él y yo tenemos la fortuna de dar clases en algunas universidades en todo el semestre y apenas acabamos. Voy a citar aquí a don Adelfo Regino, que es el director del INPI, para quienes no lo conocen, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No estoy hablando del INPI, donde está Santiago Nieto, sino del INPI. Él dice en algunas de sus presentaciones que la reforma constitucional de más calado de la historia del país en las últimas décadas es la reforma que ocurrió en el artículo 2 de la Constitución. Lo que pasa es que los abogados no acaban de entender la profundidad de lo que pasó y nos vamos a tardar. Esto se conecta naturalmente con lo que está pasando en el sector energía. Las nuevas leyes del sector electricidad y del sector hidrocarburos gotean, son estas primeras leyes que afortunadamente ya están armonizadas desde el rango constitucional y hacia abajo. Obviamente, dado que aún no se publican algunos pedazos de algunas leyes que están en construcción, como por ejemplo la nueva Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que está próxima a entrar a fase de consulta, donde participamos afortunadamente en el Comité Técnico Redactor. em, Esa ley va a venir a complementar lo que dicen estas leyes especializadas del sector energía. Pero si se lee con cuidado, es básicamente lo que ya dice hoy en día la ley minera. Y es básicamente lo mismo que se prevé que va a pasar en la LEGEPA, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Cambio Climático. Entonces, todo el tema que les vamos a platicar, tienen que entenderlo de una forma. Ya no podemos hablar de la pirámide de Kelsen porque, pues, digo, si bien servía para efectos académicos, ahora parece el rectángulo de Kelsen, ¿no? Porque pues, ahora tenemos todo el bloque constitucional y convencional. Pero lo que es cierto es que sigue la misma lógica. Este bloque constitucional y convencional gotea a lo largo y ancho de todo el cuerpo normativo mexicano. Y eso es un poco lo que les vamos a platicar. También les adelanto para no sé quiénes sean aquí especialistas del sector energía, pero bueno, supongo que todo el mundo está interesado o involucrado en este tipo de actividades. El gran cambio que hay en temas, ahora ya no hablamos de evaluación de impacto social, ahora hablamos de manifestación de impacto social, y eso, así en resumidas cuentas, y estoy haciendo un pequeño recap de lo que vamos a ver en esta plática, es que se acabó la fiesta. Eso es básicamente lo que está diciendo la CENER. Antes la redacción de la antigua ley de la LIE, la de la industria eléctrica, y la LH, la ley de hidrocarburos, era muy laxa en los temas de impacto social. Ahora, pues ya cerraron la válvula. Y evidentemente lo que se está buscando es un mayor grado de cumplimiento, más rigor, y bueno, pues es un poco lo que les vamos a platicar. Empiezo como siempre en el origen. Y perdón que nos clavemos tanto en el tema de pueblos y comunidades indígenas, pero creo que ahorita les vamos a transmitir por qué es un tema tan relevante. Les pregunto a todos para que hagan una reflexión que físicamente va a durar 10 segundos. ¿Cuántos idiomas conocen? No estoy diciendo que los hablen o que los dominen o que sean bilingües, trilingües o polilingües, como el chavo que sale en todos los TikToks, ¿no? Que habla 40 idiomas, no sé qué tontería, ¿no? ¿Cuántos idiomas conocen? Español, francés, italiano, alemán. Y todo el mundo piensa que son muchos, pero a ver, díganmelos. Árabe, hebreo, Árabe, hebreo, vamos en 7, ruso, 8, perdón, chino, 8, 9, japonés, 10, coreano, 11, italiano, ya lo dije, Portugués, 12, Mandarín. Zapoteco, 13 y se cruzó otro. ¿Qué dijeron? zapoteco, 15. Bueno,
Razonablemente es lo que todo mundo me puede decir así rápido. De todas las presentaciones que hemos hecho él y yo, siempre más o menos los grupos me pueden decir entre 15 y 20, dependiendo qué tan cerca estamos de la hora de la comida y qué tan cansados estén. Lo que es impresionante es cuántos pueblos indígenas hay en el país, en su México. 68. ¿Cuántas lenguas se hablan en su país? 69, contando el español. Eso sin contar variantes lingüísticas. Si contamos variantes lingüísticas, un ejemplo muy claro son los otomís de la montaña, los ñujú, contra los otomís del Valle del Mezquital, los ñañú. Entre ellos no se entienden. Es la misma lengua, pero son variantes lingüísticas tan profundas que nomás no se entienden. Si consideramos variantes lingüísticas, son 364 lenguas que están en ese país, más el español, o sea, 365, de a una por día. Y lo impresionante es que si yo les hubiera preguntado cuántas lenguas indígenas eran en el país, todo el mundo me hubiera dicho náhuatl, zapoteco, maya, a lo mejor el más atrevido me hubiera dicho totonaca. Ujú. Pero la realidad es, somos un país brutalmente ignorante de los pueblos y las comunidades indígenas y todas estas cosmovisiones y diferentes etnias que existen en nuestro país y que forman parte de nuestro país y que tienen más del 30% del territorio en propiedad y posesión, lo cual es escandaloso, ¿no? Eh, Esto no es su culpa. Y aquí cada vez que lo digo, Eli me quiere matar, pero así es como yo lo entiendo, ¿no? Eh, Esto es una culpa, es la culpa de por qué nosotros no entendemos estas cosas, es del Estado mexicano. El malo del cuento fue Vasconcelos, para ser específicos. Antes de la Revolución Mexicana, el 60% de la población nacional era indígena hablante. Terminada la revolución, no llegaba ni al 30%. Y después se crea este concepto etéreo del sistema educativo nacional. Un maestro, un libro, una escuela, un alumno, ajá, en español. Y ahí fue donde el Estado mexicano destruyó todas estas culturas. Entonces, ahora estamos en un ejercicio en el cual el Estado mexicano, finalmente, después de escasas décadas, ya se dio cuenta que esto, pues a lo mejor estuvo medio mal. Y estamos en un proceso de reindigenización. Y estamos en un proceso en el cual se están empezando a reconocer los derechos esenciales de estos hoy sujetos colectivos de derecho indígena, incluyendo pues, el derecho simplemente a preservar su lengua, su patrimonio cultural, sus expresiones, y que eso no sea malo. Imagínense, nada más nos tardamos casi más de 100 años en entender que eso pues, está mal, ¿no? Entonces, el tema de hablar de pueblos y comunidades indígenas pues, es extremadamente complejo. Ahora, vámonos a la pregunta esencial. Bueno, ¿quién es indígena? Para esto suena muy fácil. La bronca es cuando les pido que me definan qué es indígena. Bueno, a ver, de los presentes, ¿quién se atreve a tratar de darme una definición de quién es indígena? Yo obviamente lo difícil cuando les hago esa pregunta es definir quién es indígena sin sonar xenofóbico, ¿verdad? O sin sonar racista. ¿Cómo los definen? Es que Por, es originario de algún lugar, o ajá, sea, originario de un lugar. Esa es una buena aproximación. ¿Quién lo mencionó? ¿Santiago? No. Andrés. Andrés. Ok, entonces, si eres de un Yo lugar, creo eres que indígena. no Creo que solamente un sí. lugar, creo que una característica también importante es que viven en un estado previo a lo que conocemos como modernidad. Ok, o sea, entonces los indígenas no pueden tener celulares. En común, o sea, según yo, las comunidades en las que viven, pues no es muy normal el que Te convivan sorprenderías, al día a día. te Pero sí, me sorprenderías. sorprendería. Todos tienen celular y el WhatsApp es poderosísimo en las comunidades. Y el Facebook. También puede ser, Potentísimo el Facebook. Sí,
¿Qué más? Porque, pero fíjense, ojo, a ver, aquí es un espacio seguro, nadie los va a criticar. Fíjense cómo nosotros en automático nos vamos a, nadie lo ha dicho, pero todo el mundo está pensando en el fenotipo. Todo el mundo está pensando en pobreza, en automático. Todo el mundo está pensando en falta de acceso tecnológico. A ver, adelante, Mayela. Bueno, lo que yo iba a decir es que son personas que conservan sus tradiciones y su Ok, manera original de vivir y de organizarse, ok, aunque vivan en donde la mayoría no lo hace. ok, ok, Y generalmente tiene que ver con que conservan esas costumbres de antes sí, de que fuéramos colonizados. de acuerdo. Me voy con el orden que aparece en el sistema. Susana. También puede denominarse aquellos que hablan una lengua indígena, o sea, Ujú, que de acuerdo a los usos y costumbres, como ya lo mencionaron, ujú, también hablen una lengua, ok. Oye, ¿y qué pasa si no hablo la lengua? Porque me la quitó el maldito Vasconcelos. pero vivo en una comunidad de usos y costumbres. Correcto. Entonces es más el uso y costumbre más que si hablo o no la lengua. Puede ser un O sea, elemento para identificar, puede ser un elemento, pero no esa fuerza. pues si de acuerdo a lo que señala que si me quito la lengua Vasconcelos, pues no, no es necesario. Ok. Cintia. Diría que toda persona que asume eh, costumbres, derechos, tradiciones Ok, de determinada zona, independientemente de si habite o no en ella, ok, eh, nada más que se considere como tal. ok. Autoadscripción. Mario Rodrigo Macías. Sí, considero que el término oriundo aplica al origen, Oriundo. obviamente a la etnia a la que Ujú, pertenezcan y de alguna manera pues la línea genética que venga, considero que también puede influir, ¿no? ok. La línea genética es muy interesante que lo menciones. Eso es una visión muy americana de pensar. El americano siempre te dice, yo soy 20% Cherokee. ¿Qué significa eso? Pues no sé, ¿no? Soy 10% Seminole. Bueno, pues digo, ojalá que sean de los Seminoles dueños del Jarro Café, ¿no? Sería riquísimo. Pero el tema de la línea genética es que es un poquito gacho, porque si dejamos que la genética sea lo que defina quién eres como persona, suena como algo que dijo un presidente en Alemania como en 1943 y como que no le fue muy bien, ¿no? Y me sorprende porque esto es algo muy americano. El americano piensa de esa manera y por el otro lado son los primeros que lucharon contra este expresidente bigotón. Sí, adelante, Mario Rodrigo. Sí, vaya, al final considero que no me refiero a quien defina como persona, sino al Ujú, origen ujú, consanguíneo, ¿sí me ujú. explico? De Sí, raza pura, el en linaje. donde no hay al linaje, claro. Ahora, te la Sí es planteo, te una voy a hacer, visión, sí y es una obviamente visión muy aquí, caucásica, sí. de acuerdo. A ver, yo te voy a hacer la pregunta al revés, porque te voy a poner un caso extremo. Estoy jugando al abogado del diablo, ¿eh? Yo llego a un congreso indígena y me enamoro perdidamente de una mujer, tzetzal. Y me voy a vivir a la comunidad tzetzal y aprendo la lengua tzetzal y me visto como tzetzal y como tzetzal y autoridades tzetzales y adoro igual que los tzetzales. ¿Soy tzetzal? No cumples con la primera parte, que es ser oriundo. ¿Y qué No, a pasa? fuerza de transcribir. ¿Y qué pasa si la comunidad sí me reconoce como tal y me ponen un acta diciendo, pues sí es chido? Ok, ok. No, habrá Ah, que considerar. ok. Fíjense, algo tan sencillo y que todo mundo en México, cuando vamos al extranjero, lo primero que presumimos son los tacos, obviamente, ¿no? Y después, lo siguiente es nuestras comunidades indígenas, siempre, todo mundo. Qué difícil es definir algo que debería ser como que obvio, ¿no? Entonces, vámonos por partes. ¿Qué es indígena? A veces es más fácil ir como que despepitando el tema. Vámonos primero por datos estadísticos rápidos. En México hay 68 pueblos que son reconocidos como comunidades, perdón, así como
a las comunidades afromexicanas. O sea, es los indígenas y los afro también ya son considerados indígenas. Afro como en Yanga, Veracruz o en Costa Chica, ¿no? Ojo, pueblo no entendido como una notación geográfica, o sea, no es un conjunto de casitas pintaditas de colores con techitos de cerámica. Pueblo es entendido como un conjunto de comunidades que comparten elementos identitarios en común. ¿Ok? 68 pueblos. 12 millones de personas viven en hogares indígenas. Eso representa, esos 12 millones en hogares, eso es el 10.6% de la población nacional. Después, hay 7.4 millones de personas que hablan un idioma indígena. Eso quiere decir que, fíjense, hay menos personas que hablan una lengua indígena que personas que viven en un hogar indígena. Fíjense qué chistoso. Y por el otro lado, este dato es potentísimo. Personas que se autoadscriben, es decir, que piensan en sí mismos como indígenas, esos son 25.7 millones de personas right there. Y ese número va para arriba. Ahorita les explicamos al final de la conferencia por qué va para arriba. Probablemente en la próximo censo o catálogo del INPI, ese número se vaya a 30 millones. Eso hoy representa el 21.5% de toda la población mexicana. Es un montón de gente. Y eso aquí les hago una reflexión rápida para quienes trabajen en empresa. ¿Cuántos de su personal, particularmente en empresotas, ¿no? ¿Cuántos de su personal son indígenas? Y normalmente la respuesta que me va a decir RH es no sé. Y ahí la reflexión que yo les dejo para efectos de compliance es, ¿y no les da miedo no saber cuánto de su porcentaje, cuánto de sus empleados son indígenas? Porque así como tienen un programa de inclusión de mujeres y de comunidad LGTBQ+, y no deberían tener un programa de indígenas. Pero bueno, esas son reflexiones que ahí se las dejo sobre el tintero. ¿Dónde se asientan los pueblos indígenas? Ya vimos datos estadísticos, ¿no? Cuantitativo. Ahora vámonos al asentamiento físico, que es importante. Fíjense cómo principalmente están en el centro sur del país, pero realmente hay por todos lados. Sí, Janine, Sí, adelante. gracias. Hola, perdón, es que no encontraba cómo levantar la mano. Sí. Sobre lo que mencionabas, por ejemplo, en el tema de cuántas personas, por ejemplo, son en alguna empresa o empresa, como dices ahí, indígenas, yo creo que también, yo creo que por eso dices que va a aumentar al final, o vas a dar al final de la presentación como la razón por la cual este número va a ir aumentando o aumentará. Pero si algo me pasa, yo soy del Valle del Mezquital, ¿no? Sí. ¿Te Entonces, autoadscribes como ñañú? no me autoescribo, pero, o sea, siempre digo, sí, los tomo, porque aparte ni siquiera hablo, ¿no? Pero, o sea, algo que sí, pero sí creo que, por ejemplo, alguno de mis abuelos, Ujú, su mamá, ujú. sí era, Ñañú. indígena, ajá, ¿Y pero por qué tampoco no te hablaba. enseñaron a ti? ¿Y por qué no te enseñaban, tu abuela te enseñó la lengua? No, porque no lo hablaban. Y a esto voy. ¿Qué pasa? Que mucha gente le da mucha pena hablar su lengua. Ahí está el punto. Y Discriminación institucional desde el Estado mexicano y la Iglesia. Fíjate qué duro. Se construyeron todas las instituciones para que a tus abuelos, a tus bisabuelos, les diera pena ser indígena. Lo indígena era malo, era ignorante, era retrasado, era oscuro, era poco culto, poco sofisticado, era vulnerable, era pobre. Y entonces nadie quería hacer eso. ¿Y qué hicieron los abuelos? No les enseñaron la lengua ni a los hijos ni a los nietos. Y desaparecieron las lenguas. ¿Y eso quién lo causó? El Estado mexicano. Y después inclusive crearon del otro lado esta mexicaneidad absurda, la China poblana. ¿Qué es eso? El charro mexicano. ¿Qué es eso? Para que todos nos envolviéramos en la bandera y nos aventáramos así, ¿no? Con nuestro 15 de septiembre. Pero te interrumpí, Janine. no, bueno, era eso, y que, bueno, en ese momento fue mi abuela, ya no hablaba, ni siquiera sé si hablaba o no, pero sí me tocó que, por ejemplo, muchas personas muy cercanas a mí, digo, porque vivo muy cerca de comunidades, o sea, yo vivo Ujú. como en el centro de Ixmiquilpan, del Valle, Xmiquilpan, pero sí. mucha gente de las comunidades, o sea, aun cuando hablen otomí, Se niegan. se niegan a hablar, ¿no? O sea, como que si Sí. ven, es así de, no, no, no hablo. Tú, pero te acabo de Oh, escuchar, ¿no? Así, no, no hablo. correcto.
Y eso es institucional, eso es un tema que ha empujado el gobierno mexicano. Ahora lo que está pasando es un fenómeno exactamente contrario. Ahora se van a dar cuenta como de repente, ahora, parte de las cosas de los grandes cambios que hubo en la reforma constitucional, es que ahora las comunidades indígenas tienen presupuesto federal directo a través del FAIS. Y entonces lo que está pasando es que, pues ahora muchas de esas ejidos, particularmente comunidades agrarias, Ñañú, Ñujú, Huirraritari, ahora se están volviendo a autoadscribir. ¿Por qué? Porque pues son muchos millonzucos, ¿no? Que se quedan en la mesa. Pues ese número va para arriba. Sí, Cintia. Sí creo, ahora acaba de salir recientemente unos lineamientos o políticas de Ujú. apoyos, por un comité de apoyos de la presidencia para las comunidades afroamericanas y de Es pueblos eso. indígenas, y también para ahora todos los proyectos de obra que tienen que ver mucho con temas energéticos o de hidrocarburos. Ujú. Cuando tienes que desarrollar un proyecto, pues ahora tienes que brindarles apoyos. Y lo que se me hace muy triste es la gente que se autoadscribe, obviamente por un tema netamente económico, no es por un tema de convicción social, de pertenecer a la comunidad, de nada. Sí, Y pues obviamente pierde la esencia, creo yo, el tema de ujú, considerar una cultura indígena como tal, que conozcan el idioma, tradiciones, costumbres y que vivan esas mismas condiciones, ¿no? No sí, solamente decir sí soy, pero desde el Mission Resort de algún lugar de Cancún, no sé. así es. Una pregunta para Sí, ti, Cintia. ¿Tú crees que si yo me autoascribo como indígena, automáticamente pertenezco a un pueblo y comunidad indígena y ese pueblo y comunidad indígena me va a reconocer? Yo no lo creo, o sea, sin embargo, sí hemos tenido consultas indígenas que ha habido personas que se asumen como tal y se oponen al desarrollo de proyectos. Claro, cuando ya llega la claro. parte económica, entonces casualmente conceden, ¿no? Pero ahí Ahora, está Cintia, cambiando algo. ahí fíjate la palabra que usaste, personas. A ver, ahí te va una primera reflexión. ¿Y de aquí a cuándo que la consulta indígena es un derecho individual? No me refiero a que sea un derecho individual, sino que se Es hace la colectivo. consulta al pueblo, efectivamente, Exacto. a la ¿Qué comunidad, pueblo? a la comunidad indígena correspondiente donde atraviesa el trazo de donde va a ir una línea, un proyecto. Ah, exacto. Pero Entonces, hay gente que de repente, pues, ¿sabes qué? Yo también me asumo como tal y soy de la comunidad y como lo permitía en las nuevas normas que se asumieran, pues sí, sí, pero como a todos les dieron menos a mí y yo me opongo, entonces no sigue el proyecto, no puedes pasar, pero absolutamente. hasta que no me indemnices y de Ahora, ahí ya, ya exacto. funciona. Ahora, ya han habido grandes cambios en ese sentido. El nuevo artículo 2 constitucional ya te pone válvulas de escape para que no se detenga el desarrollo de los proyectos, particularmente los públicos. Y justamente se le cerró la válvula a esos pequeñas minorías beligerantes en temas de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ahí la recomendación es siempre establecer la línea de diálogo con la comunidad a través de la autoridad tradicional. Y eso que suena fácil es un broncón. No sé, no sé dónde estás asentada tú. ¿Estás en Quintana Roo o estás no, ¿dónde estás? Ciudad de México, insurgentes y reforma. Ah, ok. Pues mira, en la Ciudad de México, que es a lo siguiente a lo que iba, mira, si quieren voy a volver a proyectar. ¿Sí están viendo la presentación? No, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, ahí está. Fíjense, entonces ya vimos dónde están asentadas y aquí es donde viene el punto interesante. Ahí les va otro dato duro. Sí saben que en la Ciudad de México también hay comunidades indígenas. Fíjense qué interesante. Solamente en Ciudad de México, solamente en Ciudad de México hay 139 pueblos originarios, 58 barrios originarios, además de comunidades indígenas residentes, whatever that means. Fíjense qué interesante. Esto que suena fácil, pues la verdad es que complica las cosas muchísimo, ¿no? Y evidentemente aquí el análisis que tenemos que hacer es indígena.
Pues no, la alcaldía no, pero sí hay 12 pueblos que sí son indígenas y tienen los mismos derechos que los tzetzales, tzotziles, chontales, cúcupa, paypay, el que quieran. En Álvaro Obregón, lo mismo. Tepito es indígena, sí, aunque no nos guste. Caldiapulco, San Jerónimo Lídice, junto a la bandera, enfrente del Pedregal, es indígena, sí. Tlalpan, sí, por supuesto que sí. Hay muchísimas comunidades indígenas. Xochimilco, sí, por supuesto que sí. Entonces, el tema del asentamiento físico que alguien mencionaba es que viven alejados de donde están las ciudades. Eso no es necesariamente cierto. Nosotros convivimos con los pueblos y las comunidades indígenas todos los días. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahora me voy a la que sigue. Este, va. La presentación, ¿verdad? Ok. Vamos a entrar. Yo soy Mágico Mundo del Derecho Indígena. Con una historia de cómo yo llegué aquí. Como se darán cuenta, yo soy un abogado corporativista, entrenado en despachote, dedicado al desarrollo de proyectotes, y que la vida me fue llevando al tema del derecho indígena. Ahora, la pregunta es cómo llegué ahí. Bueno, pues yo era un joven asociado junior de un despachote, me omito nombres, ahí en Reforma. Mi jefe, el socio en ese momento, me dijo, oye, lo que pasa es que hay que hacer una compraventa de una mina. Pues va, corría el año de 2011, 2012 por ahí, ¿no? Pues perfecto. El cliente se llama First Majestic, pues do your thing, ¿no? Me puse a hacer mi auditoría, pues ya saben, ¿no? Lo que hacemos los abogados, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Revisé los títulos de concesión minera, las escrituras, títulos agrarios, contratos de ocupación superficial, títulos de concesión de aguas nacionales, los permisos de descarga, las licencias de uso del suelo, licencias de construcción, autorización de impacto ambiental. Firmamos, e hicimos un contrato, un Asset Purchase Agreement que era una chulada, con reps y warrants maravillosos. Hicimos un paquete de financiamiento con garantías. Bueno, era chulada, ¿no? Una operación ideal. Muy bien negociados los fees, todos éramos felices. Y como pongo ya en mi lámina, little did I know. No sabía con lo que me iba a topar. A la semana que se da el cierre y que la minera ya empieza a entrar, me marca el CEO y me dijo, oye, no sé qué está pasando, pero algo está mal. Hay unas 10 personas vestidas muy raro y que hablan un idioma muy raro y están impidiéndonos el acceso a la mina. No podemos entrar. Obviamente le dije, ¿cómo vestidos raros? Me dijo, no, pues como con ropa de colores. Dije, son unos indios, ¿no? Pesos y ya aviéntales el coche y se acabó la discusión. Ok. Pasa otra semana y a la semana me dice, oye, no estás entendiendo la gravedad del tema, lo estás minimizando. Ya no son 10, son 100, están muy enojados, ya no nos dejan pasar. Eh, Empiezo a subir a San Luis Potosí, Real de 14. Creo que muchos ya saben de qué proyecto estoy hablando. Eh, y para cuando llego ya no eran 100, eran 1000 y ya habían quemado maquinaria de la empresa, ya eran gritos, balazos, o sea, ya era una cosa espantosa. Obviamente, como buen abogado tradicional, pues hice lo que se tiene que hacer, ¿no? Presentamos demandas, denuncias penales. Estos huicholes no son dueños de la tierra. Además, yo tengo contratos con el ejido de Santa Margarita, que ellos son los dueños de la tierra, tienen sus dotaciones agrarias. ¿Cómo es posible, señor juez? Además, eso que hablan de Viricuta, ¿eso qué es? ¿En qué mapa lo encuentro? Aquí está mis planos del INEGI, el sistema del CIGEYA, de la Semarnat. Estos indios están locos. Además, ellos ni viven aquí, ellos viven a 200 kilómetros de distancia. ¿Cómo se atreven? El derecho a la propiedad. Además, ni tienen poderes del pueblo wixárika o huichol, o no sé qué están diciendo. No tienen poder, son unos tarados. No tienen legitimidad, me están despojando de mis bienes, a través de comunicación, gente en la cárcel. ¿Y qué creen que pasó? 6 meses después, esto es un poquito para los chavorrucos que estamos en esta conferencia. A lo mejor ustedes se acuerdan de esto. El Viricuta Fest, el primer gran concierto, liderado evidentemente por Café Tacuba, Julieta Venegas, Calle 13, y todos cantaban en conjunto, Viricuta no se vende, se ama y se defiende, y el tarado era yo. Físicamente sacaron un libro vaquero que lo tiene Eli por ahí, en donde sale un abogado maldito así, ¡ah! Métanlos a la cárcel.
Y era mi imagen, yo era el abogado tarado que estaba haciendo eso, ¿no? Yo era el malo del cuento. Y físicamente existe ese libro vaquero, ¿eh? O sea, Eli lo tiene y sí es cierto. No me dejará mentir. Y pues nada, ¿no? Evidentemente, para ese momento, pues ya eran 600,000 chavos gritando, ONGs metidas, amparos fueron y vinieron, gente entraba y salía de la cárcel, o sea, un desastre. Hasta que al final, en lo que acabó, pues fue esto. Un par de años después, Felipe Calderón, un año después, Felipe Calderón, secretario de Gobernación, y nos dijo, ay, niños, qué desastre hicieron. Y el Estado mexicano recuperó las concesiones, indemnizó al cliente para que a mí no me demandaran y no me metieran a la cárcel. Y la minera canadiense, se los pongo un poquito más grande, la minera canadiense se fue del país. La minera canadiense cede al gobierno sus concesiones en Viricuta. México anuncia que minera canadiense no explotará la zona sagrada de Viricuta. Y entonces, pues yo me di cuenta que, pues, decía mi abuelo, que en paz descanse, decía mi abuelo, que cuando entras a una sala de juntas y en menos de 5 minutos no sabes quién es el tarado, es que eres tú. Y así me sentía yo en todo este tema. Hablaban del convenio 169, de los derechos difusos de los pueblos y las comunidades indígenas, tierra y territorio. Yo no entendía nada. En ese momento es cuando tienes ese choque de realidad, ¿no? Todos los que somos abogados de despacho o de empresa, tenemos un momento cero. Los casos de los que aprendes más no son de los casos donde te fue bien. Los casos donde te fue bien, pues es repeat, copy paste, y lo padre es cobrar, ¿no? Pero donde sí aprendes es en un caso en el que te va mal y donde todo salió mal, y ahí sí te pones a honestamente a estudiar. Y llegó un punto en el cual me di cuenta que yo no entendía nada. En la UNAM, en aquella época, yo soy Puma de la Facultad de Derecho, cuando llegamos a Derecho Internacional Público, los maestros nos decían, pues ya saben, todos los rollos, ¿no? Y hablábamos de Derecho de Integración Económica y la Unión Europea y todo el mundo estaba muy emocionado. Pero cuando llegamos al Derecho Internacional Público, en los tratados internacionales, los maestros nos decían, miren, pues están todos estos tratados de algo así como garantías individuales, pero chafas, que se llaman derechos humanos. Y esto es derecho de los hippies. Si quieren leerlo, pues, y perder el tiempo, pues léanlo, ¿no? Pero pues la verdad no vale la pena. Y nadie lo estudiaba. Y en ese momento yo lo que hice fue, bueno, pues detener mi carrera profesional y me fui a Colombia a estudiar derecho a la evaluación y consulta previa libre informada, un pequeño curso en la Universidad del Rosario. Y ahí me di cuenta que los que tenían la razón eran los Wixárika, eran los huicholes. Y el tarado era yo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que me di cuenta? Lo que me di cuenta muchos años después, hoy en día, por cierto, ya me reivindiqué, somos en el CIJA, somos abogados del pueblo wixárika, nosotros defendemos al pueblo wixárika en toda su defensa de patrimonio cultural, material e inmaterial, somos grandes amigos, pero parte de un acto de contrición, y pues ahí fue, pues ese acto de contrición fue tener la humildad de decir cometí un error, ¿no? Y entender por qué fue tan grave y por qué fue tan virulenta la reacción de la comunidad. Lo que yo no entendí en ese momento es que todos que sabemos, conocemos, hemos visto un ojo de Dios huichol. Cuando nace un niño en la comunidad wixárika, el papá hace un ojo de Dios con estambre de color. Y lo que ese ojo de Dios representa, lo pueden ver aquí en pantalla, son los 4 lugares sagrados en la cosmovisión wixárika. San Blas, la isla de los Alacranes en Chapala, el Cerro Gordo en Durango, que por cierto se acaba de recuperar, y Viricuta. Y Viricuta es el lugar, en el centro está Santa Catarina y obviamente San Andrés Comiata, Tatequie. Aquí es donde los Wixárika caminan a través de la ruta sagrada del Peyote y llegan a Viricuta en una procesión ritual para consumir el peyote, que en su cosmovisión es la llave, el peyote es la llave con la cual el Wixárika se acerca a lo divino consumiendo el corazón de Dios venado azul que se lo entregó al hombre en un sacrificio después de que lo sacó del mar en San Blas. Si aquí se hubiera construido la mina, los Wixárika ya no podrían haber hecho el consumo ritual del peyote y hubieran desaparecido como una comunidad indígena. La mina los hubiera matado y el tarado abogado hubiera sido yo. Y eso yo no lo entendía. Yo no entendía la gravedad. Y ojo, no existía un
papel de una autoridad mexicana que explicara esta gravedad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué lugares sagrados, qué lugares, así como esto? Bueno, mejor me la reservo, es un poquito más adelante. Bueno, de una vez. Ya sabemos que Viricuta es un lugar sagrado para el pueblo wixárika, pero recuerden lo que les dije, hay 68 pueblos. ¿Qué es sagrado para los Cúcupa? ¿Qué es sagrado para los Tutunacú? ¿Qué es sagrado para cada comunidad tzetzal? Yo no sé, les pregunto a ustedes. Nadie sabe, porque no está mapeado. Y la pregunta y la reflexión que se tiene que hacer es, ¿y en su empresa, cuando hacen un proyecto de infraestructura, ya lo revisaron? Que no le estén pegando un lugar sagrado. Hablo, por ejemplo, de proyectos lineales, gasoductos, LTs, grandes proyectos de desarrollo turístico. O sea, yo no sé quién va a ser el valiente que va a construir el San Blas, pero el que lo haga se va a llevar un susto muy, muy, muy rápido. O en Chapala, se va a llevar un susto muy rápido. Y ustedes como despacho, si es que están en despacho, en su proceso de auditoría, ¿lo están haciendo? Y la respuesta es no, porque son realidades que no son visibles para los no indígenas. Pero eso no quiere decir que no existan. Claro que existen, son reales. ¿Qué fue lo que aprendí? Que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido, fíjense en esta palabra, que el pluralismo jurídico implica que las normas del Estado, así como las que no emanen de él, convivan armónicamente. Para lograr un fortalecimiento son fundamentales las comunidades indígenas, sus cosmovisiones, así como la expansión de su diversidad e identidad culturales. Segundo, abordar el derecho desde una perspectiva pluralista permite a las personas juzgadoras reconocer estas realidades como mundos posibles, mundos que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución tienen que ser respetados como sistemas normativos internos. O sea, no somos tan chidos. Nuestro sistema jurídico no es el único. Nuestra realidad de la tenencia de la tierra no es la única que existe. Esto que dice la Suprema Corte de Justicia, ojalá nuestros ministros fueran tan chidos. La realidad es que se lo copiaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí lo pueden ver. Esto es una copia de una transcripción de lo que dice Saramaca contra Surinam, la Corte Interamericana, el gran caso Saramaca contra Surinam. Y fíjense lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprenden de ellos. Entre los pueblos existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo, sino en un grupo y su comunidad. Estas nociones del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponden a la concepción clásica de la propiedad, pero merecen igual el artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que solo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas. Acuérdense, las resoluciones de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es la Constitución mexicana. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo la Corte Interamericana es, abramos los ojos los abogados a que existen otros miles de realidades más allá de las nuestras, miles de sistemas jurídicos más allá de los nuestros, y merecen igual grado de protección. Y se van a dar cuenta, más allá de fines partidistas, el gran cambio al artículo 2 de la Constitución que acaba de ocurrir y que ningún abogado acabó de entender. Entrando ya en específico la reforma del artículo 2 de la Constitución. A ver, es muy complicado, pero lo podemos intentar resumir para efectos académicos en 4 puntos principales. Uno, se reconoce ya hoy en la Constitución que los pueblos y comunidades indígenas, las comunidades, quitemos la palabra pueblos por un segundo, son sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propio. Ya no necesitan la figura del ejido o comunidad para tener personalidad.
En sí misma la comunidad tiene personalidad jurídica. Métanse a la página del SAT. ¿Una comunidad indígena puede tramitar su RFC? Sí. ¿Puede tener, por lo tanto, cuenta bancaria? Sí. ¿Puedes contratar con ellos? Sí. Como cualquier otra empresa del país. ¿Tributan? Sí. Existen, son reales. Segundo gran cambio, se les reconoce la autonomía para escoger a sus autoridades y establecer sus políticas internas. Son autónomos. Fíjense qué duro lo que les estoy diciendo. Ahí mismo, ya no hablamos de usos y costumbres, hablamos de sistemas normativos. Y lo que ya reconoce la Constitución es que el sistema normativo, o sea, sus leyes de esa comunidad indígena, tienen el mismo rango constitucional que nuestro Código Civil Federal. Ya no hay un sistema jurídico mexicano, hay miles. ¿De acuerdo? Tercer gran cambio, tierra y territorio. Lo acabamos de ver en el caso Viricuta. Fíjense qué chistoso. El pueblo huichol no es dueño de la tierra del ejido Santa Margarita, donde es Viricuta. Y sin embargo, tienen un gravamen cultural. Eso es territorio. No son dueños de esa tierra. Tierra es lo que tienen dotado. Es su propiedad, sus escrituras, sus títulos de posesión agraria, lo que quieras. Tierra. Territorio son aquellos elementos ecosistémicos, puede ser aves, puede ser flora, puede ser fauna o puede ser un espacio físico, puede formar parte de su territorio cultural, aunque no sean dueños formales bajo nuestra cosmovisión o bajo nuestro sistema jurídico. ¿Ok? Cuarto, tienen derecho a recibir presupuesto federal directo. Esto acaba de pasar, googleen indígenas, FAIS, FAIS, y chequen lo que pasó. Ahorita, as we speak, el INPI, a través de la Secretaría de Desarrollo, de Bienestar, están repartiendo escasos 14.500 millones de pesos a todos los sujetos colectivos de derecho indígena a través de tarjetitas del bienestar. A través de dinero que era originalmente del Fondo de Infraestructura que estaba asignado a los municipios y ahora ya no. Ese dinero se le entrega directo a los sujetos colectivos de derecho indígena para que lo ejerzan directamente. Entonces, si tenemos un ente que tiene su propio sistema jurídico, que tiene personalidad y patrimonio propio, que son autónomos para nombrar a sus autoridades tradicionales, que además tienen sus propias leyes y tienen el mismo rango que las nuestras, tienen su propia tierra y territorio y tienen presupuesto federal directo, entonces ya estamos hablando de que en México, pues ya tenemos federación, estado, municipio y comunidades indígenas, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando. Ya se convierte en de facto en el cuarto poder del país. Y esto ya está en la Constitución. Es así de grave, es así de profundo. Y ahorita vamos a ver esto por qué es relevante para el sector energético. Sí, adelante, Aaron. Sí, una pregunta, Héctor. Cuando dices tienen presupuesto federal directo, ¿te refieres a presupuesto federal directo para erogar algún tipo de bien común o más bien tienen apoyo social? Además de los apoyos, además de las bequitas del bienestar, además de todas esas cosas, ellos reciben millones de pesos con base en el número de personas que pertenecen a su comunidad para que lo ejerzan sin tener que rendir cuentas como se les pegue la gana. Ok. Carreteras, agua, lo que quieras, como si fueran un municipio, para lo que quieran. Oye, ¿y cómo te apetece pensar este presupuesto federal versus la famosa justicia energética? Porque creo que son dos vertientes que en mi apreciación podrían Ujú. ser contrapuestas, ¿no? La ¿Por qué? justicia energética tiene como tal el Ujú, propósito de impulsar precisamente las comunidades ujú, indígenas o alguna otra que se ve impactada por algún proyecto de cualquier naturaleza, y por otro ujú. lado tienes un presupuesto federal. Entonces, en el ejercicio del recurso, específicamente hablando en el ejercicio del recurso, ¿hay algo que se contraponga a nivel legal
entre el uso del presupuesto federal versus No, el apoyo a través de la justicia energética? no. Hoy en día, la única limitante que pusieron este año solamente, bueno, fueron dos. Uno, solamente comunidades indígenas no urbanas, o sea, rurales. Y dos, que fueron utilizados para cuestiones de infraestructura. Entonces, carreteras, escuelas, bla, 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 lo que quieras. Pero dentro de esa amplitud, pues China libre, y no hay rendición de cuentas, es fondo perdido y es presupuesto federal. Y ahorita les va a platicar Eli un poquito del caso Cherán para que vean la gravedad y lo que está pasando en San Sebastián, para que también hubo una votación hace unas semanas gravísima, y ahorita vamos a ver ese tema. Adelante, me voy en el orden que aparecen en la pantalla. Primero Cintia y después Catherine. Coincido con lo que comenta Aarón y a su vez creo a veces reconocer esta existencia de pueblos indígenas, que los hay, o sea, evidentemente no vamos a decir que no existen, porque lo son y tienen los mismos derechos. Creo que entre más diferencia hacemos entre la población y el tipo de población que somos, creo que hay mayor discriminación, porque a lo mejor tenemos a gente en nivel de pobreza que generalmente el motivo del que les estén dando un presupuesto sin ser supervisado, dando reglas de seguimiento y aplicación como si se lo dan a cualquier otro estado, municipio de la federación, el hecho de dárselo en forma para uso discrecional, pues estaría contrario tal vez a alguna población que tenemos en zonas desprotegidas de los estados del sur, que también son los más afectados, pero que no están constituidos o conformados como pueblos indígenas. Y entonces también ahí viene una discriminación. Y el tema de la justicia energética es que tienes que apoyar a los más desfavorecidos, sí, pero entonces la política pública está atendiendo a funciones de orden económico y no del bien superior contra un bien no inferior, sino de favorecer o de mejorar a la mayor población que a la menor población. No quiero ser con ellos discriminatorio, todos tenemos derecho a tener los servicios y demás, pero creo que se está haciendo una gran discriminación a la hora de dar unos privilegios de un lado y otro no, aunque hay peores condiciones en un lado que en otro. Ujú, ujú. Pues, ¿qué te digo? Ya está en rango constitucional. Pero Y esto además, deriva, y además, perdón, adelante, Eli. Sí. sí, pero además no hay que perdernos un poco de vista. Sí, entiendo que hay poblaciones que no son indígenas y que están sumidas como en la pobreza, pero vámonos a la esencia y no hay que perder como de vista la esencia. Normalmente los pueblos y comunidades indígenas, el Estado mexicano tiene una deuda histórica en el reconocimiento de los derechos colectivos para ellos. Siempre fueron discriminados totalmente y ahorita lo que están tratando de hacer es nivelar el acceso a los pueblos y comunidades a todos estos derechos colectivos que siempre han tenido derecho a esto. Entonces, no nos perdamos de vista, sí, tenemos y siempre vamos a tener más sectores de la población que requieren de atención, que requieren de todos los servicios, que requieren de más cosas. Pero el tema aquí es, con los pueblos y comunidades indígenas, el Estado mexicano tenía una deuda histórica que lo que hace es nivelar la deuda histórica y ahora sí, a través de todos estos mecanismos, ponerlos en igualdad de condiciones para que ellos busquen su propio desarrollo en un futuro. Entonces, básicamente hay que tener como muy en cuenta eso y también no perdernos de vista de los otros sectores que también van a tener como esas necesidades. Entonces, son como dos, no tenemos que revolver peras con manzanas, son dos cosas y son dos monstruos diferentes, ¿no? Y es más grande la deuda histórica que tienen con los pueblos y comunidades indígenas el Estado Y, mexicano que con los demás. y Sí. complemento, esto no es casualidad, esto no se le ocurrió a nuestros fabulosos legisladores. Esto deriva de la Corte Interamericana del caso Nuestra Tierra contra Argentina. Lo que dijo con todas letras la Corte Interamericana es, tu Estado argentino te has dedicado a invisibilizar, destruir, negar
la existencia de los pueblos y las comunidades indígenas argentinas. Entonces, yo, Corte Interamericana, te forzo a que los reconozcas y dos, que les des presupuesto federal directo para que ellos puedan libremente escoger su definición de desarrollo y desarrollar su cultura como ellos se les pegue en la gana sin que tenga que pasar por ti. Chima. Eso ya pasó. Y ojo, otra vez, ese es el bloque constitucional y convencional mexicano. Adelante, Catherine. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta sobre si existe algún tipo de supervisión, por así decirlo, para estas personas que se autoadscriben o se autodenominan indígenas. O sea, como para saber si realmente es porque se identifican o porque se están buscando algún tipo de provecho. Bueno, Ese es todos un estos. temazo. Sí, totalmente, es un temazo. En las últimas elecciones vimos a ciertos legisladores y legisladoras, no voy a decir nombres, que anduvieron diciendo que eran hombres que se percibían como mujeres, háganme el favor, para obtener un beneficio, y obtener ahí unos puestos políticos, y después se los cacharon que siempre no. Y lo mismo pasó con pueblos y comunidades indígenas. Hubieron una serie de personas, de diputados y diputades y demás que hicieron esa grasejada. Y en el caso, solamente en el fuero electoral, pero que eso también ya está goteando a todos los demás fueros, ya hay un parámetro objetivo, que es la autoadscripción calificada. Eso lo que quiere decir es, ok, tú puedes, si eres sujeto de un procedimiento penal, tú puedes decir, yo soy Tzetzal y se fregó, porque es un tu fuero individual. Entonces ahí obtienes todos los beneficios procesales que tienen los indígenas y que son potentísimos. Si tú eres indígena, no hay manera que te ganen en un juicio. Pero bueno, eso luego lo platicamos. Pero lo que se empezó a dar cuenta el Tribunal Electoral es que desde la elección pasada empezaron a hacer eso varios diputados de ciertos partidos, me invito nombres, pero todo el mundo sabemos de quién estamos hablando, particularmente si eres prima de cierta persona que tiene cabeza blanca en Tabasco, haces eso y no pasa nada, ¿no? Entonces, y otros partidos también, ¿eh? No fue el único. Entonces, el Tribunal Electoral lo que dijo fue autoscripción calificada. Eso lo que quiere decir es, tú estás diciendo que eres indígena chontal, va. ¿De qué comunidad? Y yo voy a ir a platicar con la autoridad tradicional de esa comunidad. Y si no te reconocen, pierdes tu puesto popular. Ok. Eso ya pasó, ¿ok? Ahora, todavía esto, ojo, estén muy a las vivas. Antes de que pase diciembre va a salir una nueva ley que todo el mundo va a decir, hay una ley de indios, y nadie la va a leer, pero se va a llamar Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Sale a consulta como en un mes. Esa ley, justamente, no sé si quede o no quede, pero en la versión que yo vi, yo tuve el privilegio de participar en el comité redactor de algunos capítulos de esa ley, ya se incluía un delito gravísimo que se llamaba usurpación cultural. Y si te cachaban haciendo eso, son 10 años de cárcel. No sé si vaya a quedar o no vaya a quedar, pero un poco la idea es estas discriminaciones positivas o acciones afirmativas que hacía el Estado mexicano, no se vale que la gente abuse de eso. Y ojalá que esto gotee hacia no solamente en el sector indígena, sino otras áreas que luego la gente anda abusando, ¿no? Sí, adelante, Carlos. Gracias. Respecto a esto que estás mencionando, esta ley y de esta pena, como digo, parece algo excesiva, pero tengo una pregunta. ¿Dónde está la línea entre autoadscripción y la llamada, digo, mucho se usa en Estados Unidos, apropiación cultural? Ok. Apropiación cultural para efectos mexicanos. De hecho, nosotros tenemos la ley más moderna del mundo en temas de apropiación cultural, que es la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que es una ley básicamente, la llamamos la ley anti-Sara, ¿no? Que es una ley que básicamente se diseñó para que cada vez que a Sara o a Rocher Bobois o alguno de estos marcas internacionales se le ocurra volarse un bordado Ready Hatsi de una comunidad ñujú, pues que haya una ley bastante potente que los detenga, ¿no? Esa ley, ojo, ¿cómo se define apropiación cultural? Es apropiarte de un elemento, de una expresión del patrimonio cultural material o inmaterial de un sujeto colectivo de derecho indígena con fines de comercialización, con fines comerciales, sin la previa autorización, consentimiento previo, libre, informado. La ley se llama Ley Federal de Protección
del patrimonio cultural. Eli, ¿se los puedes poner en el chat, por favor? Porque es un nombre. Ahorita se los ponen en el chat. Y lo que protege es eso, ¿no? Y las sanciones son horribles. Es el 40% de tus ventas, no utilidades, más hasta 10 años, 8 años de cárcel para el Consejo de Administración. Se rompe el velo corporativo. Cuidado. Esa ley, todo mundo cree que no existe hasta que existe. Y entonces ya vienen conmigo con el niño muerto y olvídate. O sea, esa ley no quieres meterte ahí, ¿no? Y te sorprenderías. O sea, piensa, por ejemplo, en salsa huichol. Todo el mundo la hemos comido y es buenísima. Yo no quisiera ser sus dueños. Están metidos en un broncón. O, por ejemplo, el que anda vendiendo arte huichol en el aeropuerto, todos sabemos de quién estamos hablando. Yo no quisiera ser él. Va a acabar en la cárcel, más pronto que tarde, ¿no? Entonces, eso es apropiación. Es para una expresión o, por ejemplo, ahorita, por favor, no vayan a repetir eso. Mr. Beast, todo el mundo dice, no, es que Mr. Beast se apropió de elementos indígenas. No, no, él no hizo eso. No tiene nada que ver. Es otra cosa. Lo arqueológico, la pirámide de Teotihuacán y de la que quieras, eso es arqueológico. Eso es patrimonio de todos los mexicanos, salvo unas, pero ni hablemos de ese caso porque es rarísimo, es como sacarte la lotería, pero al revés. Todos los mexicanos y hasta los extranjeros tienen derecho de ir con el INAH, sacar un permiso, y si quieres tatuarte aquí la pirámide de Kukulcán, vas, o sea, no pasa nada, ¿no? No, lo indígena es de 1921 para acá. Por eso en el Estado mexicano existen dos autoridades diferentes. El INAH es para los indígenas muertos y el INPI es para los indígenas vivos. Esto es el patrimonio cultural. Este es el sujeto de aprovechamiento o de apropiación cultural. Lo otro, eso es libre explotación y diviértanse, ¿no? Ahora, la barrera ante apropiación y este tema de la autoadscripción es totalmente diferente, son dos mundos. Tú tienes derecho a la libre autoadscripción, lo vamos a ver ahorita en la Constitución, y eso no acepta prueba en contrario en lo individual, en tu individual. Pero eso no quiere decir que tú tengas derecho a la consulta previa libre informada porque tú te autoadscribes como ñujú. No, ese es un derecho colectivo, nunca individual. ¿Ok? Va. José Mauricio. Sí, ¿qué tal, Héctor? Oye, nada más, la duda es la siguiente. Justamente en esta figura que nos propones, hay un contrapeso. ¿Por qué me vino a la mente? Porque hace poco tiempo salió el tema de esta comunidad, justamente estos pueblos indígenas, uno en el norte del país, no recuerdo exactamente la comunidad, que era regulada por el crimen organizado y que entonces expulsaron a una familia completa, no reconociéndolos Levarón. como tal. Exactamente, exactamente. Me brinca mucho este caso porque entonces no sé, tú que tuviste la oportunidad de tener la propuesta en las manos o la redacción, si existe un contrapeso justo para esta figura, porque si mi comité o mi No, ejidal, no eh, existe. put- ok, No puede existir. No puede existir. ¿Por ok, qué? Y ahorita le cedo la palabra a Eli. Eso es lo que le conocemos como Sean comunitario. ajá, Eli, no sé si quieres tú cotorrearles del tema del Sean. Bueno, básicamente para el tema, por ejemplo, de los Levarón, ellos sí metieron un amparo para reconocerse como comunidades autónomas y lo que les dijo la Suprema Corte de Justicia es no. A ver, una cosa es el tema de comunidades, que ustedes son como un asentamiento humano que llegó aquí a México, pero no se pueden equiparar a pueblos y comunidades indígenas. Ahí sí ya hizo la distinción la Suprema Corte de Justicia súper bien, deslindando el tema de pueblos y comunidades indígenas o equiparables, porque también lo que tenemos en el segundo constitucional es el tema de equiparables, que no sabemos exactamente a qué se refieren y hubiera sido grandioso que en la reforma del segundo constitucional hubieran quitado a equiparables, pero lo dejaron. Y un poco entiendo que lo dejaron porque hay comunidades que no necesariamente están integradas por un solo pueblo indígena, sino que tienen varios pueblos indígenas en un solo territorio. Y a eso le están poniendo comunidades multiétnicas y que las están equiparando a pueblos y comunidades indígenas porque internamente tienen un sistema normativo que se regulan de alguna manera, aunque sean diferentes. Entonces sí existen como esas rarezas, pero sí,
para el caso de los Levarón, la Corte fue muy clarísima y les dijo, no, ustedes no pueden tener autonomía. Está el Estado mexicano, ustedes se rigen bajo las leyes del Estado mexicano y ahí acabó la discusión con ellos. Entonces, si es caso contrario, por ejemplo, que sí pasa con los menonitas. Los menonitas sí tienen como un pequeño privilegio allí del Estado mexicano de que sí les otorgan como ciertos derechos. Aunque no son reconocidos a nivel constitucional, sí hay como un reconocimiento tácito a que los menonitas sí hay como ese reconocimiento específico hacia ellos. Pero es como un caso sui generis, ¿no? Pero sí hay como estas manifestaciones que al final va a tener que ir resolviendo la Suprema Corte de Justicia conforme vaya avanzando todo este registro de pueblos y comunidades indígenas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas que está llevando a cabo el INPI, ¿no? Entonces, y esa va a ser una herramienta buenísima para todas las empresas, para que empiecen a identificar quiénes son los pueblos y comunidades indígenas, dónde están ubicados, cuáles son sus sistemas normativos internos y quiénes son sus autoridades representativas, porque muchos de los grandes problemas que se tienen en México es que no sabemos realmente quiénes son sus autoridades representativas. Y entonces de repente tenemos el líder indígena que dice de un lado, no, yo represento a toda la nación purépecha, y de repente tenemos a otro de este lado diciendo, no, yo también los represento. Entonces, el tema de líderes con la reforma del segundo constitucional desaparece. Ellos ya no tienen la representatividad del pueblo y comunidad indígena. Así les digan, yo soy representante del gran supremo consejo de no sé qué, de mayas, de purépechas o lo que les digan. Esos consejos no son representativos de los pueblos y comunidades indígenas. Nos tenemos que ir un poquito atrás y revisar realmente cuáles son las autoridades tradicionales indígenas, para eso nos va a servir mucho el catálogo de pueblos y comunidades indígenas. Y ahí viene un poco la intención, este catálogo se va a tener que ir pues adecuando y fortaleciendo y todo, pero la intención real es identificar realmente cómo ellos toman decisiones, cómo es su estructura interna de toma de decisiones, quiénes son sus autoridades, porque pueden haber autoridades de todo tipo. Pueden tener en una misma comunidad autoridades agrarias, comunales, ejidales, religiosas, y sobre eso puede haber otra estructura más grande que puede ser el consejo de ancianos, mayores o lo que sea. Entonces, sí hay que tener como toda esta perspectiva y tener claro todo este tema, pero creo que ya me fui muy lejos. Entonces, en conclusión, tu pregunta es, ya la Corte definió muy claramente que ellos no son pueblos y comunidades equiparables a indígenas, no les dio la autonomía y les dijo, sujétense a ser parte del Estado mexicano. Sí, en realidad yo creo que lo tomé como punto de partida, ¿no? En el hipotético caso que se va a presentar seguramente cuando empiece este fluido con la nueva ley, pero creo que la última parte de tu exposición muy certera es lo que da la herramienta para erradicar esas cosas que van a empezar a ocurrir, que es este registro que se va a hacer de los comités y de las autoridades que emanen de las comunidades, y creo que esto va a poner poco a poco el orden en los pueblos. Sí, va a ser una herramienta muy buena. Bueno, ya empieza a ser una herramienta muy buena. Ustedes ya lo pueden consultar, ya está en línea, ya se publicó una parte del catálogo. Y bueno, lo que me han comentado en algunas otras ponencias es que hay comunidades que aparecen dentro del catálogo, pero que no son indígenas. Entonces también ahí va a haber como un tema que va a tener que resolver el INPI en su momento de cómo solventar, porque al inicio el catálogo, para que las comunidades empezaran a registrarse, hubo como mucho tema pues los de chalequito naranja, entonces nada más fue para cubrir como cuotas para el registro, pero esperemos que a lo largo del periodo, pues bueno, se vaya regularizando mucho este catálogo. ¿Ok? Sí, Federico. Sí, muchas gracias. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando los sistemas normativos de las comunidades llegan a entrar en conflicto, ya sea pues con el sistema normativo de otra comunidad
o pues con la estructura jurídica del Estado mexicano. O sea, cómo se resuelven esos conflictos que pudieran llegar a existir. Y, digamos, se me ocurre un ejemplo de que, digamos, con este presupuesto que se le asigna para infraestructura a bueno, las comunidades en general, que algunas decían, oye, pues yo voy a hacer una carretera, ¿no? Y que esa carretera pase por un sitio sagrado de otra comunidad o digamos, empiecen a haber esos conflictos en donde tal vez, digamos, en el entendido que probablemente muchos sistemas no normativos no están completamente escritos, claros y, digamos, comprensibles para las personas no inmersas en esa eh, cosmovisión. ¿Cómo se resolverían esos conflictos? Ok, normalmente lo que han hecho hasta el momento es que existen los sistemas normativos internos ya los tiene muy claro la comunidad porque lo llevan ejerciendo años. No es un tema que haya salido hoy o ayer por el reconocimiento en el segundo constitucional, sino es un tema que ya lo hacen. Y un poco lo que les ha funcionado a los pueblos y comunidades indígenas es que los temas internos, de conflictos internos de la comunidad, se resuelven en la comunidad. Los temas que ya son de litigio, que tiene que ver con temas a nivel estatal o federal, ya se resuelven como en las instancias correspondientes. Pero Me refiero a conflictos con otra comunidad, digamos, en donde una comunidad pues tal vez no conoce pues ese sistema normativo de otra comunidad, ¿no? O sea, con conflictos entre comunidades o de comunidad con el Estado mexicano. ok, ahorita bueno, te voy a platicar un poco. Anteriormente lo resolvían, obviamente, con la intervención del gobierno estatal, ¿no? Si era conflicto entre núcleos agrarios, obviamente con el tribunal agrario, y hay muchos conflictos entre ejidos que son indígenas, literal. Y entonces todo eso se resuelve en conflictos agrarios, en tribunal agrario. Cuando son entre comunidades, normalmente interviene el gobierno estatal o cuando ya crece mucho el conflicto, interviene el gobierno federal para mediar ese conflicto. Ahora, si el conflicto puede que lo solucionen también internamente en un diálogo entre las mismas comunidades. Entonces, si llegan a solucionarlo entre las mismas comunidades, ya no se escala. Ahora, ¿qué ha pasado con la reforma del segundo constitucional? Están creando algo que se le llama ¿cómo se llama? Mm, un catálogo general en el cual por pueblo indígena están diciendo cómo ellos ejercen sus sistemas normativos internos. ¿Para qué? Para que esto sea público y todo el mundo tenga conocimiento de cómo ellos resuelven estos conflictos internos y entonces un tercero extraño pueda saber y no entrar en estos conflictos y saber también cómo llevar estos conflictos, ¿no? Porque si yo soy un externo y cometo algún delito dentro de la comunidad, pues también tengo que tener claro de cuál va a ser el proceso para que me castiguen o tenga que cumplir con lo que se me está acusando, ¿no? Entonces, para saber todo este proceso, por eso están haciendo como una sistematización que llevan apenas unos pequeños pasitos, pero esperemos que en un futuro ya pueda existir el plan de justicia maya, el plan de justicia wixárika, el plan de justicia purépecha y todos tengamos conocimiento de estos planes de justicia. Muy bien, Muchas gracias por la explicación. muy bien. No sé si haya más preguntas en el chat o algo pendiente, y si no, ya nos seguimos, con el nuevo texto del 2 constitucional. La idea, tenemos hasta las 7, ¿verdad? Entonces ya nos queda como 40 minutitos. Igual, si en algún momento, si quieren me voy, rápido, no sé si quieren, qué tanto quieren que profundicemos en el 2 constitucional, digo, ya platicamos gran parte del tema.
Y después al mero final, la idea es platicaros un poquito ya de la ley del sector eléctrico, que básicamente dice lo mismo el eléctrico y el hidrocarburos. O sea, con que veamos el eléctrico, creo que es más que suficiente para entender el tema, ¿no? Este, el nuevo 2 constitucional lo que dice en esencia es, la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Acuérdense, pueblo es un conjunto de comunidades, ¿ok? Y una comunidad es un conjunto de individuos, ¿ok? O sea, de más a menos, ¿no? De lo general a lo particular. Y aquí lo define. Siempre que les pregunten, pero ¿qué es un pueblo indígena? La pregunta que yo les hacía al principio, no se enreden, váyanse a la Constitución y ahí está. ¿Qué es un pueblo indígena? Son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional. Continuidad y trazabilidad histórica. Eso lo que quiere decir es, a los mexicas, a los nahua, yo los puedo seguir históricamente hasta antes de la conquista y jala, existen. Los maya, igual. Yo no puedo inventarme hoy en día, como lo intentó un tarado en la Ciudad de México, el pueblo napoliteco de la Nápoles, ¿no? Pues porque no existe. Nunca existió ese pueblo, esa comunidad. Y suena a burla, pero ya hubo un tarado que lo intentó en la Ciudad de México. Entonces, primer rasante objetivo. Eso todo el mundo dice, es que la autoscripción es muy laxa y el que diga que es indígena es indígena. No, no es así de fácil. Porque el individual tiene que pertenecer a una comunidad. Esa es la diferencia entre su cosmovisión y la nuestra. El indígena no puede existir, no existe, sin un territorio y una comunidad. Así de fácil. Es colectivo. Por eso nuestra mente es totalmente diferente. Para nosotros, todo es la propiedad privada, individual. Ellos, eso no entra en su cabeza, los que son verdaderamente indígenas. Los que ya están medio desindividuados, pues también les gusta la propiedad privada. ¿Ok? Entonces, nos seguimos. Y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas. Eso es un pueblo, ¿ok? Ahora, aquí nos vamos a brincar tantito esta oración y nos vamos a la que sigue. ¿Son comunidades integrantes de un pueblo? O sea, cuando alguien les diga, el pueblo huichol y su gobernador tradicional, esas son jaladas. Eso no existe. Los pueblos, ¿se acuerdan cuando cierto presidente en el Zócalo se paró con un viejito que le dio un bastón de mando? Sí saben que eso es mentira. Los pueblos mayas no usan bastón de mando. Y al viejito que se atrevió a hacer eso, don Isabel Zulub, le costó que lo expulsaran de su comunidad, que le hicieran shun comunitario. En eso acabó la gracia. Entonces, ese tipo de tonterías no se las compren. Cada vez que lleguen, están haciendo un proyecto, un due diligence, y alguien les diga, les voy a presentar al gran líder Otomí, salgan corriendo de ahí. Eso no existe, eso no es así. Las comunidades actúan a través de su comunidad y de sus autoridades tradicionales reconocidas en el catálogo nacional. Si no están ahí, dejen de hablar con esa persona. Y son muy hábiles, ¿eh? A veces hasta nosotros nos confundimos. O sea, no la agarren, no se flagelen con el tema. Son profesionales, son extorsionadores profesionales, líderes charros, creados desde los 80s y los 90s, se la saben. Y lo saben hacer muy bien. Entonces, en caso de duda, INPI, ¿no? Son integrantes de un pueblo indígena, y aquí viene la definición, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio, fíjense que no hablan de tierra, territorio, y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. No estamos hablando de alcaldes, autoridades tradicionales propias, elegidas conforme a su sistema normativo. Eso es una comunidad indígena. ¿Ok? Ahora, punto y aparte nos regresamos a este párrafo. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones de pueblos indígenas. Este es el fuero individual. Si yo digo que soy maya, eso no acepta prueba en contrario. Pero si vas a ir con un cargo público, cuidado, porque entonces necesitas que una comunidad te avale. ¿Ok? Entonces ya vimos que este tema de la autoadscripción es súper laxa y súper fácil, ya vimos que no es así, ¿no? Ahora, siguiente gran cambio. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional. Está padre. O sea, son autónomos, pero todos juntos. ¿Ok? Para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se deben tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores, lo que ya vimos, criterios etnolingüísticos de asentamiento físico y de autoadscripción. Entonces también hay autoadscripción comunitaria, no solamente la individual, sino de mi colectividad. ¿Ok? Ahí hay otro parámetro objetivo muy potente. Si hay un acta de una comunidad que dice, yo soy
zapoteca, eso no acepta prueba en contrario. ¿De acuerdo? Va. Siguiente. Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así de fácil. Eso ya está en la Constitución. Son como una empresota, existen, son reales y no necesitan ser ejido ni comunidad agraria. Ahí está. ¿Ok? Siguiente párrafo. Aquí obviamente ya estamos entrando al párrafo A y párrafo B y es un batidillo. Obviamente es una síntesis de lo que creo que es más importante para efectos de esta cátedra, ¿no? Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación. Son libres. Y en consecuencia a la autonomía para, uno, decidir conforme a sus sistemas normativos, o sea, sus leyes, sus formas internas de gobierno, de convivencia, de organización social, económica, política y cultural. Son autónomos. ¿Va? Siguiente. Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. Ah, ya hay jurisdicción indígena, sujetándose a los principios generales de esa Constitución, respetando las garantías individuales y los derechos humanos y de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. O sea, ¿puede celebrar un contrato con una comunidad indígena conforme a su sistema normativo? Sí. ¿Te pueden demandar esos indígenas el incumplimiento de tu contrato conforme a su sistema normativo? Sí. Lo más probable, no sé si él ya les platicó el caso Cherán y lo que está pasando ahorita con los hermanos Wirrárica en Jalisco, pero lo que está pasando es que ya hay muchas comunidades indígenas que lo que están diciendo es, ¿sabes qué? Yo ya estoy hasta el gorro de estos partidos políticos, todo su desastre. Ahí se quedan con su desastre, yo quiero ser autónomo, a mí me vale, yo ya no quiero estar sujeto a todo este régimen político y ya háganle como quieran. Y ganaron en la Suprema Corte de Justicia. Primero en Cherán, y de ahí se está yendo como llamarada por todo el país. Ahora todas las comunidades indígenas del país se quieren separar del régimen partidista y de alcaldías y estados y municipios y todo ese batidillo. Lo que dijeron es ya, quédense con su fiesta, yo soy autónomo. Eso está pasando as we speak. Chequen lo que está pasando. Y eso creemos que se va a ir, bueno, se está yendo como llamarada, porque aparte ya hay congresos nacionales indígenas donde están hablando todos estos temas. Y obviamente las comunidades están muy contentas, porque ya se rigen conforme a sus usos y costumbres, su sistema normativo, todo el mundo se conoce, llevan la fiesta en paz, ya no hay abogados gandallas que estén metiendo 50 amparos, y todos son felices. ¿Ok? Va. Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos, ya lo vimos. Fracción 4. Preservar y proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio en los términos que dispongan las leyes. O sea, favor, Sara, de no andarse fusilando los bordados. Favor, Café Tacuba, de no andarte robando la música. Favor, todas las mezcaleras de usar unos diseños no tan indígenas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se proyecta también a las farmacéuticas. Favor de dejarse de andar robando los conocimientos tradicionales, herbolarios de las comunidades indígenas. Pregúntenle a los que están a el hongo mágico de María Sabina. Chéquenlo en internet. Entonces, cuidado con esta ley, no es broma, se pone bien fea la cosa. Siguiente. Aquí es donde se conecta con el tema energético. Ser consultado sobre las medidas legislativas o administrativas, como tu permiso de generación o tu autorización de impacto ambiental, que se pretenden adoptar cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento, o en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. Las consultas indígenas se realizarán de conformidad con principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en esta Constitución. Cuando la medida administrativa que se pretende adoptar beneficie, el costo de la consulta debe ser cubierto por este. La persona física o moral que obtenga un lucro por las medidas administrativas de la consulta debe otorgar a los pueblos y las comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo en los términos que establezcan las leyes particulares. Los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales establecidas el incumplimiento de su derecho reconocido en esta fracción. La ley de la materia regulará los términos y condiciones y procedimientos para llevar a cabo la impugnación. O sea, lo que está diciendo es,
Ustedes, desarrolladores de proyectos del sector energía, tienen que pagar lo que cueste la consulta. Whatever that means. La consulta está constituida por tres momentos. La evaluación de impacto social o manifestación de impacto social ahora, el ejercicio del derecho humano a la consulta indígena, que a su vez se divide en 5 etapas, ahorita lo vemos, y por último, beneficios justos y equitativos. Eso no quiere decir lo que todo el mundo dice, todos los desarrolladores que no les platico de eso me dicen, ah, sí, les vamos a dar camisetas de fútbol a los niños y les vamos a pintar las bardas de blanco. Es lo que todo el mundo me dice. No es eso. Lean lo que dice la Constitución, ya cambiaron las reglas del juego. Beneficio justo y equitativo. O sea, desde el desarrollo del proyecto, favor de incluir en su modelo financiero un porcentaje, una participación, algo chido, comunidades indígenas. Y si no lo hacen, pues se van a llevar un susto. ¿Ok? Siguiente parte del artículo 2. Sí, adelante, Janine. Muchas gracias. Oye, y por ejemplo, ¿cómo puedes determinar hasta dónde, o sea, a ver, tú dices, no sé, voy a realizar una consulta Ujú, porque voy a poner algún proyecto, ¿no? En el que se requiera realizar alguna consulta. Pero ujú, pues no sé, las áreas de impacto o las áreas de interés legítimo jurídico que pueda haber de las comunidades, pues nada ujú. más está determinado por ciertas, o sea, no sé, como en ciertos, hasta Ratios. cierto perímetro, gracias, cierto radio. O sea, pero pues dices mayas. O sea, por ejemplo, si dices mayas, pues hay mayas en toda la península hasta no sé dónde, ¿no? Hasta Nicaragua. Entonces, o sea, por ejemplo, dices, voy a hacer una consulta con el pueblo maya, ¿entrarían como todos? ¿O es posible que puedas determinar, pues, como ese Gran radio? pregunta, gran pregunta. A ver, para efectos del ejercicio del derecho humano a la consulta, ¿a quién consultas? Acuérdense lo que les dijimos, por dónde empezamos él y yo. El pueblo no existe. El pueblo es solamente para efectos académicos. Conglomerar o poner, sistematizar a un bonche de comunidades que comparten elementos identitarios en común. That's it. O sea, el pueblo maya, acuérdate, está conformado por un montón de comunidades mayas y cada una de esas comunidades son autónomas. Entonces, ¿a quién tienes que consultar? A las que estés afectando. Solamente. Si tu proyecto es un parque fotovoltaico en Quintana Roo, ¿a quiénes vas a consultar? A los que estés afectando con ese parque, de forma positiva o negativa. That's it. ¿Ok? Ahora, ¿cómo identificas esos radios de afectación o áreas de influencia, núcleo directa e indirecta? A través de una metodología que viene, por cierto, está en construcción. Hay unas DACs, hay unas disposiciones administrativas de carácter general del sector energía que fueron publicadas en el sexenio pasado. Van a salir unas nuevas. Mientras no salgan las nuevas, sigue aplicando la evaluación de impacto social viejita. Cuando salgan las nuevas, aplicará la manifestación de impacto social. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo identificas? Hay diferentes metodologías, pero para eso es la evaluación de impacto social o manifestación de impacto social. O sea, una buena manifestación de impacto social, eso es lo que te debe de traer. ¿A quién estoy afectando? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿De manera positiva o negativa? ¿Muchito, poquito, tantito? Eso es justamente lo que trae. Si es una evaluación copy-paste, que sí existen, pues entonces, pues básicamente te van a reprobar. Y esa es la gran diferencia entre la LIE y esta ley. Ahorita lo vamos a ver. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, 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 o sea, digo, entiendo que tendríamos que esperar ahora esta también, digo, seguiremos aplicando ahorita las DACs que dices, por ejemplo, Sí, pero van a salir como esta nueva metodología o nuevas metodologías, sí, con esta nueva reforma, ¿no? Que está. totalmente. Pero al final el punto es bien sencillo. ¿A quién, qué comunidad estás afectando de forma positiva o negativa? Pues esos son los que con los que tienes que hablar. Entonces, por ejemplo, parque fotovoltaico. Todo el mundo me dice, ah, pero es que ahí en donde voy a poner mi parque fotovoltaico no vive nadie. Qué bueno, porque si no, no podrías construir tu parque, no puedes hacer desplazamiento forzoso. Esa no es la pregunta. La pregunta es, oye, y a la hora que tú quites toda esa selva para poner tu bosque, en esa selva, en esas 400 hectáreas que vas a devastar, ¿alguna comunidad indígena hacía uso tradicional de esa tierra, aunque no fuera de su propiedad? Por ejemplo, herbolaria, por ejemplo, flora, por ejemplo, fauna, no sé.
necesitas ir a hablar con la comunidad. Particularmente en la zona del sureste, tú sabes, son ranchos gigantescos que a veces ni sabes ni quién es el dueño. Y las comunidades se meten, caminan en la selva. Por ejemplo, hay procesiones secretas de los mayas y caminan por el medio de la selva y en medio de propiedades. Lo que pasa es que la gente no sabe porque es secreto, pero eso pasa en Quintana Roo. ¿Tu predio cae dentro de esa ruta secreta? No sé, hay que preguntar a los mayas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí saben por qué no se hizo la interconexión de la isla energética de Baja con el resto del país? Este proyecto se licitó y de repente se acuerdan que desapareció el proyecto. Pero ¿sí saben por qué fue? Porque la única manera, nada más había dos rutas para meter la LT. Pegado al mar, en Rosarito, pero ahí la bronca es que es el área natural protegida de la vaquita marina, que, o sea, la vaquita marina, no manches, o sea, se cuenta como que existe, no existe al mismo tiempo y es un desastre, ¿no? Entonces ahí dijo la Semarnat, no, 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 aléjense de la vaquita marina. Entonces no tienes muchas opciones, tienes que pegarte a la frontera. Pero el problema es que en la frontera está el desierto del Altar. Y en el desierto del Altar, del lado de Arizona, está el pueblo tojono o Odam. Y ellos hacen una procesión sagrada que se llama la Ruta de la Sal. Caminan desde Arizona hasta Rosarita, toman un puño de sal, se lo meten a la bolsa y caminan de regreso a través del desierto, que es como el Sahara, y sobreviven. Y lo vienen haciendo hace milenios. Y a la hora que se hizo el análisis de impacto social, nosotros fuimos los que dijimos, no hay poder humano de construir el Sahara, porque los Tohono O'odham nunca, nunca, nunca te van a revelar cuál es su ruta secreta. ¿Quieres conocer la ruta secreta? Tú camina el desierto y sobrevive y nos cuentas. Entonces, ¿cómo mides el impacto de lo que nunca te lo van a revelar porque es secreto? Porque tienen un derecho humano que es la intimidad cultural. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la bronca. Eso es lo que te explica una buena evaluación de impacto social. O en este caso, manifestación de impacto social. O sea, y entonces, por ejemplo, ahí podría o sea, a la hora que haces entonces los cuestionarios, entrevistas y demás, podría revelar así como de, es que tenemos una ruta secreta, ¿no? ¿Ya? Así, Y ya, y ya. Y después, pues, te vas a libros y ves si encuentras algo. Y si no, pues pasa lo que pasó con el proyecto de Baja. Les tuvimos que decir, eso no va a pasar. Y ojo, puede que no te revelen que existen rutas sagradas, porque muchas de las veces son como bien quisquillosos y Es el entonces caso, un externo no te lo dice. no te lo dicen, es el caso de Quintana Roo. Los mayas Cruzoob, que son los de la cruz parlante, jamás te van a revelar que existe una procesión secreta. Pero sí existe. Cuidado. Y ahí de aquel que la interrumpa. No sabes en la que te metes. El poder fáctico de Quintana Roo son los mayas Cruzoob. Controlan el estado. pero entonces, o sea, ¿cómo, o sea, al no saber ese tipo de cosas y que no te lo revelan, o sea, Esa es ¿cómo la sabes chamba. por qué te la niegan, no? O sea, Esa es la chamba de un consultor. O sea, por ejemplo, todo el mundo me preguntan, ¿cómo le hizo Héctor para que los Wixárika le aprobaran el parque eólico La Bufa, que está enfrente de Zacatecas, en medio de la ruta Wixárika? La ruta sagrada del Peyote le pega directo ese parque eólico. ¿Cómo le hizo Héctor para que me aprobaran? Me fui a vivir con los Wixáricas un año. Me gané su confianza. Formo parte de la comunidad para efectos culturales. Confían en mí. ¿Y qué fue lo que hice? Caminé con ellos la ruta sagrada del Peyote, entendí cuál era el impacto visual, el impacto acústico, el impacto cultural, hicimos los ajustes al layout del proyecto, negociamos un paquete de beneficios compartidos súper sexy para la comunidad y entonces, voilà. pero por ejemplo, ellos sabían que tú estabas haciendo eso porque Totalmente, querías saber. absolutamente. Una mentira con una comunidad indígena y te cachan y si te va bien, te corren, si te va mal, te matan. Sí, porque eso es como parte de sus y costumbres, ¿no? Así, Sí, no, 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 sí. Su ambiente sistema ahí. normativo te encierran. Ahorita venimos, nosotros tenemos el privilegio de ser abogados del pueblo Maya Cruzov, del pueblo de Ñujú, Denzdeni, del pueblo Wixárikari. Nosotros somos sus abogados y bueno, seremos muy sus abogados, pero yo me paso de lanza, te encierran, tienen unas cárceles horrorosas en las comunidades y te encierran. Ese es tu mejor escenario. Tu peor escenario te agarran a golpes y el Ujú. peor escenario te matan. Aunque Sí. supuestamente no se vale, pues sí, pero estás en medio de la sierra, llámale a la Guardia Nacional a ver si llegan. Pues, o sea, ahí, por ejemplo, en el Valle del Mezquital, ¿no? Sí, sí, son bravísimos, ¿no? Sí, no, no, porque te digo, métete con el agua en el Valle del Mezquital a ver qué te pasa, ¿no? Entonces, pues esa es la bronca en las evaluaciones.
Ahora vamos a ver que lo que está diciendo la CNR es hagan mejores evaluaciones. Pero bueno, adelante, me voy en el orden que aparece en la pantalla. Primero Juan Ángel y después Viridiana. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias. Tengo dos dudas. Una, Ujú, la estoy preguntando desde mi completa ignorancia en este tema. Eh, que, por ejemplo, ahorita que estos pueblos indígenas ya se gestionan a sí mismos y que tienen sus sistemas normativos y ellos ujú, imponen sus reglas, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de que se les está asignando un presupuesto federal directo? ¿Cómo se puede saber que verdaderamente se esté utilizando para temas de infraestructura y que no se esté yendo en algún otro, pues, digamos, mal uso, ¿no? Y mi otra pregunta, que también, digo, me quedó un poquito ahí la duda, era cuando hablabas de esta parte de los beneficios justos y equitativos. ¿A ujú. qué se refieren con algo justo y equitativo? O sea, qué es la medida? O sea, ¿cómo? Porque digo, a lo mejor desde un punto de vista del proyecto, se podría pensar que hasta cierta cantidad de lo que serían los ingresos de la central fotovoltaica, ¿no? Por decir un Ujú, ejemplo, ujú. es algo justo, pero ¿cómo verdaderamente lo determinas que es justo y cómo De lo acuerdo. haces valer así con la ley? A la primera pregunta, es fondo perdido. Es un acto de fe. O dicho en buen español mexicano, pues es otra bequita del bienestar, ¿no? Es electorero el tema. Ah, ok, ok, ok. Sí, o Básicamente sea, no hay reglas de operación, no hay nada. Es presupuesto que se le está entregando a un sujeto colectivo de derecho indígena para que, por favor, lo usen para infraestructura. ¿Para qué lo van a usar? Claro, no. ¿Les van a pedir que rindan cuentas? No creo. Pero hay algo bastante interesante porque las comunidades que son extremadamente súper conservadoras en su tema de Lo hacen usos, chido. sí, lo hacen muy bien, Lo hacen muy bien. rinden cuentas y además tienen esta lógica, sobre todo me viene ahorita en la mente los casos de Chiapas. En Chiapas, Chiapas son súper estrictos con la gente súper que estrictos. maneja los recursos y si alguien hace malo con los recursos públicos, acaban No, atados expulsados, atados en un árbol. en un árbol, Sí, así, cierto. literal, y los dejan días ahí, Sí, ¿no? cierto. Sí, cierto. O sí, sea, a son ver, cuando estás con severos. una comunidad que es honestamente indígena, no hay bronca. No se roban el dinero. A ver, ¿qué sí ha pasado? Y digo, no digo nombres porque si no me matan, pero ahorita que cayó un dinerito de unas bequitas del bienestar, son muy inocentes de repente, no tienen la complejidad financiera o la sofisticación financiera que nosotros tenemos. Entonces tenían el dinero que les depositaron en una cuenta a nombre de la tesorera. ¿Qué creen que hicieron los malosos? Por supuesto que secuestraron a la tesorera, por supuesto que la torturaron, por supuesto que vaciaron la cuenta bancaria de la comunidad, por supuesto, ¿no? Entonces, obviamente nosotros como sus asesores ya les explicamos que no es así, que hay diferentes tipos de cuentas bancarias, que tiene que ser, ¿no? De la de plazo fijo, dinero, múltiples firmas, bla, 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 sofisticación, compliance, ¿no? Pero bueno, son procesos que van a tener que pasar las comunidades, ¿no? Ahora, ¿dónde se bronca en las comunidades no tan indígenas? El indigenismo urbano. Pues no manches. O sea, ahí sí es un robadero y obviamente eso va a acabar en borracheras y camionetotas. O sea, obviamente eso no puede acabar, ¿no? Ahora, a tu segunda pregunta, que era el tema de Que era algo, un beneficios. beneficio justo y equitativo. Beneficio. Bueno. A ver, ya leyeron lo que dice la Constitución, no maten al mensajero. Ahí dice beneficios justos y equitativos. Entonces, yo les digo lo que yo leí que decía un borrador de ley. No sé si va a salir eso del otro lado, ¿ok? No, no, a ver, no maten al mensajero. Y si me citan, lo voy a negar muchísimo. Pero lo que decía un borrador de ley que yo vi, decía paquete accionario, participación en las utilidades o renta fija. Y no están hablando de renta de tierras, como si fuera como en el sector minero, que pagan un porcentaje de lo que extraigan del mineral, algo así, como una regalía, haz de cuenta. Lo podríamos definir de esa manera. Paquete accionario, participación en utilidades o regalías. Ahora, ¿por qué está pasando esto? No estoy diciendo que siempre fue así, pero sí hubieron algunos casos terribles en donde los desarrolladores de ciertos proyectos, todos lo sabemos, se pasaron de vivos y les andaban dando a las comunidades de beneficios compartidos camisetas de fútbol para los niños. Sí, cierto.
O peor, estaban sustituyendo al Estado en la garantía de un derecho humano, que ese es otro big no-no. Cuando hagan un programa de inversión comunitaria, todo mundo del estómago les sale lo mismo. Les vamos a dar escuelas para los niños, clases de inglés y computadoras. A ver, yo no dejo que nadie opine de cómo educo a mi hija. ¿Y por qué creen los desarrolladores que ellos pueden decir cómo se van a educar los hijos de esa comunidad? No, ustedes no son la SEP, para eso está la SEP. Es que les vamos a dar a un hospitalito. Ustedes no son la Secretaría de Salud, para eso está la Secretaría de Salud. Es que les vamos a construir la carretera. Ustedes no son la SST. Es que les vamos a dar el pozo. Ustedes no son la Conagua. Para eso está el Estado. Entonces, lo interesante es hacer un paquete de beneficios compartidos que tenga, siempre nosotros partimos de tres principios. Nunca dinero en efectivo, nunca sustituir al Estado la garantía de un derecho humano. Tres, pertinencia cultural. O sea, pertinencia cultural es nunca regales o des como beneficios guayaberas en Michoacán, ni jorongos en Quintana Roo, ¿no? O sea, pertinencia cultural. Entonces, eso es lo interesante. Pero, ¿cómo va a evolucionar eso? No les sé decir. Yo quisiera creer que va a seguir siguiendo con una tendencia de generar paquetes de beneficios compartidos, como se vino haciendo, en un porcentaje superior y con unas metodologías un poco más complejas. Pero puede ser que haya comunidades que se vuelvan locas y te empiecen a decir, pues yo quiero el 5 o el 10% del retorno del proyecto y se acabó la discusión. Puede ser, ¿eh? Y eso ha pasado en Perú y ha pasado en otras jurisdicciones y así es. Ujú. Adelante, Viridiana. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Yo quería preguntar si, digamos, estos cambios que nos estás comentando ahora serían retroactivos para algunos proyectos que, digamos, entraron antes de, o bueno, ya llevan tiempo Operando. gestándose, y sobre todo también, o sea, digamos, ya hay buena parte de comunidades indígenas que están en defensa del territorio por estos megaproyectos tanto de hidroeléctricas como parques Sí, fotovoltaicos y demás. Digamos, si ajá, esto estaría aplicando para ellos también o sí. solo hasta adelante. Pues mira, les tengo buenas y malas. Más malas que buenas. La respuesta de long and the short es sí, sí aplica con efecto retroactivo. No lo digo yo, googleé en el caso Almaden, que lo pueden encontrar en la Suprema Corte como em, Tecoltemic contra Minera Gorrión. Así lo pueden encontrar en la Suprema Corte. Y justamente eso fue lo que pasó. Son unas concesiones mineras emitidas originalmente en los años 90, adquiridas por la compañía en algún momento como en mediados de los 2000, finales de los 2000. Igual se detona un litigio de consulta previa libre informada, o sea, nulidad de las concesiones por falta de consulta previa libre informada, afectación a tierra y territorio. Y la empresa desafortunadamente se asesoró mal al principio, contrató unos abogados que son muy buenos abogados mineros, excelentes, grandes constitucionalistas, pero que no tienen idea del tema de derecho indígena. Entonces se defendieron de una forma muy clásica. Entonces su defensa fue muy torpe. Básicamente lo que dijeron es, ni son indígenas, pésima idea hacer eso. Y dos, y retroactividad de la ley. Básicamente esos fueron sus dos argumentos. Y cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia en amparo en revisión, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia fue, cuando esté en susceptibilidad de afectación el derecho humano de un grupo vulnerable como es una comunidad indígena, no aplica la retroactividad de la ley. La barrera del tiempo es 1991. Esa es la barrera. Entonces, cuidado, esto es sector minero. Pero ahí está el caso Topolobampo, sector químico, mismo argumento. Sector infraestructura, sector turismo. Pues es que aplica en todos lados. Esa es la bronca. O sea, porque acuérdense que esto no deriva de la ley del sector energético o de electricidad o hidrocarburos, la que quieran. No, ese es un síntoma del fondo. El fondo ese es el convenio 169, que es parte del bloque constitucional y convencional. Salpica para todos lados. Es lo mismo, es el mismo parámetro. Ujú. Entonces, bueno, Gracias. les digo, no maten al mensajero. Pero bueno, artículo 137. La empresa pública del Estado o las empresas que quieran desarrollar proyectos del sector electricidad tienen que presentar ante la CENER la manifestación de impacto social, salvo en los casos siguientes: centrales eléctricas que no requieran permiso, ampliaciones, modificaciones o sustituciones y que no representen un impacto social significativo, cualquier otro definido en el reglamento o disposiciones.
Entonces, aquí tienes una barrera en el cual a lo mejor un proyecto legado que no requiera modificación y que sea una simple migración, tal vez te exenten. Ahora, ¿qué es lo que necesitas? Presentar una solicitud de exención, ¿no? De manifestación de impacto social, evaluación de impacto social, se presenta ante la CNR y a ver qué te contestan. Mi experiencia este año, que me tocó ver 3 migraciones, con que le muevas un tornillo a tu proyecto, ¡pum!, te detona la evaluación de impacto social en 2 segundos. Entonces, pues es como un poquito wishy-washy, ¿no? La Secretaría tiene que poner a disposición del público la manifestación de impacto social. Aquí esto es muy importante. Todas las empresas, a la hora que haces la manifestación de impacto social o evaluación de impacto social, todos te dicen, no, yo quiero que sea secreta y que nadie la lea. A ver, ya te están diciendo con todas las letras. La CENER la va a poner a disposición del público. Y si se meten hoy a la página de la CENER, ya hay las versiones públicas de divulgación, ya están disponibles en la página de la CENER. Entonces, este tabú que de repente tienen algunas empresas de que no quieren que los documentos se hagan públicos, olvídense, eso ya no va a pasar. Entonces, mucho cuidado con lo que diga la manifestación de impacto social, porque si dice una tontería, va a ser público, ¿no? Y obviamente de ahí las ONG se van a agarrar en 5 segundos, ¿no? Eh, el artículo 139. Tiene que emitir la autorización en un término no mayor a 90 días naturales. ¿Ok? Entonces, tiene un plazo de evaluación de calificación, la CENER, muy, muy rápido, en el entendido de que evidentemente les pueden pedir información adicional en medio, entonces probablemente estemos hablando de 120, 180 días. Ahora, gran diferencia entre la evaluación de impacto social y la manifestación de impacto social. Todo el mundo dice, ay, es una palabrita. No, no es una palabrita. Son dos trámites diametralmente diferentes. Antes, en el 121 y 120 y 121 de la LIE, te decía que tu única obligación como desarrollador era presentar una evaluación de impacto social. That's it. No hablaba de aprobación, no hablaba de nada. Nada más decía, tú me presentas la evaluación y yo te tengo tu resolutivo de impacto social y ahí te aviso si requiere consulta indígena. Eso no es lo que dice esta nueva ley. Ahora estamos hablando de un trámite similar a la manifestación de impacto ambiental, en donde tú vas a presentar una manifestación y te pueden aprobar, negar o autorizar condicionado. Evidentemente la intención es que de aquí para adelante van a ser puras aprobaciones, como salen las autorizaciones de impacto ambiental, aprobación condicionada. Y esas condicionantes que antes eran las recomendaciones que te ponían en el resolutivo favorable de impacto social, que era wishy-washy si eran obligatorias o no eran obligatorias, o eran buena onda o eran mala onda, como que nadie entendía bien. Ahora ya es bien claro. Los condicionantes de impacto social son obligatorias, ¿ok? Y requieren cumplimiento y reporteo anual o semestral conforme se requiera. Muy parecido a los programas de vigilancia ambiental y las autorizaciones de impacto ambiental. Así como ustedes presentan sus informes de cumplimiento de su PBA todos los años, pues lo mismo va a pasar ahora en materia de impacto social. Y eso incluye sus programas de inversión comunitaria. O sea, si ustedes en su manifestación de impacto social dicen, yo voy a invertir en la comunidad Huichola 5 millones de cuatrillones de dólares todos los años, cuidado, porque al año te van a decir, demuéstrame que lo hiciste, y no nada más fueron buenas intenciones. Que eso era sorprendentemente común en las antiguas evaluaciones de impacto social. A mí en lo personal me tocó varios desarrolladores, no digo nombres, que a la hora que empezaron a apretarles tantito la correa de, oye, tú dijiste que ibas a invertir 1 millón de dólares en esta comunidad en temas de agua, demuéstrame que lo hiciste. No podían demostrarlo, porque nunca lo hicieron. Entonces ya la CNR lo que dijo es, oye, no puedes estar haciendo esto, ¿no? Si este es el beneficio compartido de esta comunidad y tú te obligaste a hacerlo, pues ¿qué pasó? Por eso están enojadas las comunidades, porque nadie les cumple, ni el Estado ni el desarrollador. ¿Ok? Después, aquí con el estoy diciendo autorizar de manera condicionada o negar. ¿Cuándo te puede negar? Cuando se contravenga lo establecido en esta ley, los reglamentos, las DACs y demás, o haya falsedad de la información proporcionada por los promoventes respecto a los impactos sociales de la obra o actividad de que se trate. Esto que suena tan genérico, esto es el caballito de batalla de la CNR. Lo que te están diciendo es, échenle ganas a su evaluación de impacto social, no me entreguen porquerías. Se sorprenderían de las cosas que yo vi. A mí me tocó ver personas, ¿se acuerdan que antes la lógica regulatoria era, presentabas tu EBIS y después podías meter tu trámite de la CRE? Entonces era una presión infinita de los desarrolladores de presentar la evaluación de impacto social. Y particularmente cuando fueron las subastas era la locura. Entonces, a mí me tocó ver desarrolladores que tomaban una carátula de una evaluación de impacto social, le ponían el nombre, le ponían la fecha y después tomaban un paquete de hojas bond en blanco, le ponían la carátula y así lo presentaban a la CNR.
porque ya con el sello tú podías iniciar el trámite de la CRE. O inclusive me tocó ver desarrolladores que falsificaban sellos de la CENER para poder presentar los trámites ante la CRE. Honestamente sí pasó. Entonces, pues la mula no era arisca, ¿no? Es decir, ahorita, ¿por qué están cerrando tanto la válvula? Bueno, pues porque hubieron personas que se pasaron de vivos, ¿no? Fíjense, esto también es muy importante. Para el inicio del desarrollo de la infraestructura vinculada al proyecto, es necesaria la autorización definitiva de la manifestación de impacto social. Fíjense cómo hablan de autorización definitiva. Eso lo que quiere decir es que va a haber una autorización intermedia. Todavía no está despepitado, vamos a ver qué dice el reglamento, pero nuestra opinión de lo que va a pasar es, tú vas a presentar tu manifestación de impacto social, la va a leer la CENER muy rápido por encimita, y si detecta con base en sus bases de datos, que como vieron, aquí lo decía, aquí, el C134, si con base en las bases de datos de la CENER o tu evaluación de impacto social se detecta que probablemente tu proyecto pueda afectar poquito, muchito, tantito, como sea, a una comunidad indígena, en automático la CENER le va a mandar tu manifestación al INPI, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y ahora va a ser el INPI el que va a emitir una opinión de necesidad o no necesidad de desarrollar el derecho humano a la consulta previa, libre e informada. Y quien va a desarrollar el ejercicio del derecho humano a la consulta va a ser el INPI, ya no va a ser la CENER. Va a ser el INPI acompañando a la CENER y obviamente a la Semarnat por tu manifestación de impacto ambiental. Entonces, el gatillo de la consulta es tu evaluación o tu manifestación de impacto social. Por eso están apretando tanto el rigor que requieren estos documentos. ¿Ok? Ya con esto acabamos. Los términos y condiciones a que se refiere el artículo anterior deben incluir lo siguiente: dar aviso a la Secretaría de cualquier modificación del proyecto. Si le mueves un tornillo, tienes que volver a evaluar, o por lo menos obtener tu extensión. Presentar un informe anual de la implementación del PGS, del Plan de Gestión Social. O sea, no pueden decir que van a regalar camisetas de fútbol y no regalarlas. O sea, sí tienen que demostrar que las regalaron. Tres, conservar para los fines que establezca por un periodo de 5 años la información actualizada del proyecto y presentar a la Secretaría cuando ésta sí lo requiera. O sea, guarden sus archivos como si fueran declaraciones fiscales. 141. La CENER tiene que vigilar el cumplimiento de los términos y condicionantes. Fíjense qué diferente. Antes en la LIE, la CENER no tenía facultad de verificación, ahora sí la tiene. Antes llegaba la CENER a tocarte la puerta de, no cumpliste con tus condicionantes, con tus recomendaciones del resolutivo de impacto social, les metías un juicio de nulidad y se lo ganabas en 35 segundos, porque no tenía facultad de vigilancia. Ahora sí. Ahí está. ¿Ok? Y muy importante, tu autorización de impacto social, ya la definitiva, la vigencia, la están ligando con el permiso madre. Antes había una desconexión. Tenías tu haya por 20 años y tu resolutivo de impacto social como por 10 y después tu permiso de la CRE por 30 y era un batidillo y nadie entendía nada. Ahora lo que hicieron fue que caigan en cascadita. Tu permiso madre obviamente va a ser del sector y eso va a regir la duración de todos tus demás permisos que van asociados al proyecto, empezando por la manifestación de impacto social. Ahora, multas, rapidísimo, básicamente lo mismo que ya estaba antes, pero en esteroides, ¿no? Que si tú, las infracciones con multa del 10% de los ingresos brutos percibidos, cuando inicies a construir el proyecto sin la resolución, sin la manifestación de impacto social, o sea, el resolutivo, ¿no? O sea, si empiezan a construir sin tener el resolutivo de impacto social, 10% de lo que ganen para el Estado mexicano. Y el incumplimiento, además, son unas multas sabrosas, y si incumple los términos y condicionantes, de 17,000 a 172,000 veces la UMA, si incumple los términos y condiciones, y si inicias a construir, además de esta multa, pues una multita sabrosa de 344,000 a 1,032,000 veces la UMA. O sea, favor de no construir, aunque su cliente esté llorando y gritando y desgarrándose las vestiduras, nunca digan que pueden empezar a construir sin haber agotado haber obtenido la manifestación de impacto social. Ahora, ¿por qué el Estado mexicano? Y con esto yo concluyo, y obviamente le cedo la palabra a Eli para que también ella nos dé unas palabras de conclusión. Es todo esto que estamos platicando, tienen que leerlo de una forma holística.
La manifestación de impacto social es una consecuencia de las obligaciones asumidas por México en términos del convenio 169 de la OIT. Es decir, nos están pasando a nosotros el ticket. ¿Por qué? El convenio 169 de la OIT en el artículo 7.3 lo que dice es que el Estado tiene que llevar a cabo estudios que midan el impacto que un permiso pueda tener en la tierra, territorio, derechos e inclusive religión de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, lo que nos está diciendo el legislador es, oye, tú, que vas a tener un lucro, tienes que ayudarme a cumplir con esa obligación. Y por eso son tan potentes las multas, por eso están siendo tan astringentes el Estado mexicano con el tema de la manifestación de impacto social. Entonces, la mejor recomendación es hagan buenas evaluaciones, y al final no le tengan miedo al tema de la consulta indígena, ni al tema de los pueblos y las comunidades. Al revés, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es la gran oportunidad que tienen enfrente. Un buen proyecto del sector energía realmente puede catalizar y dinamizar a una comunidad indígena y hacerla florecer. Y ese es el gran poder que tienen ustedes como asesores o desarrolladores de proyectos. Entonces, creo que es nada más, lo que nos está poniendo el legislador enfrente es una invitación a la reflexión de la manera en la cual se estaban desarrollando los proyectos y cómo lo podemos mejorar. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Soy Héctor, le cedo la palabra a Eli para unas palabras de conclusión y ya me callo. No, pues muchas gracias a todo y bueno, sí hay que tener como una diferencia muy clara. Si tenemos pueblos y comunidades indígenas que susceptiblemente puedan ser afectadas por el desarrollo de un proyecto, prosigue todo el tema de las medidas de mitigación, pero además los beneficios compartidos. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Y el tema de la consulta indígena. Si no son pueblos y comunidades indígenas, de todas maneras van a tener que desarrollar los planes de gestión social y obviamente el tema de la inversión social. Nada más que tiene que ser ya bajo otra lógica, como más holística en el tema de la implementación de estos planes de inversión social. Entonces, tenemos ya dividido o claramente dividido como los escenarios de qué hay que hacer con una y con otro sector de la población. Y la invitación, pues bueno, como bien dice Héctor, hay que asumir el gran reto ahora sí de tomarse en serio las manifestaciones de impacto social, de hacerlas a conciencia y sobre todo de tomarlo como una herramienta que puede proteger a sus clientes o a la empresa a la cual ustedes pertenecen. Entonces no lo vean como un enemigo, sino más bien utilícenlo como una herramienta que les va a facilitar a que no tengan broncas jurídicas posteriormente. Entonces, muchas gracias por el espacio y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, excelente su conferencia. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna Gracias, duda o gracias. comentario, con gusto estamos a sus órdenes. Gracias. ¿Nos van a compartir la presentación, Sí, claro, Héctor? inmediato. ¿Vale? Sí. Gracias. Buenas noches. Y supongo que vienen sus datos de contacto ahí, ¿verdad? No, pero se los ponemos. Vale, buenísimo. Muchas gracias. Venga, Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Eli. Gracias. Buenas noches. Agradece, Héctor. Muchas gracias.